Antes de empezar la charla me gustaría hacer dos cosas solo. La primera es presentarme propiamente a todo el auditorio. Mi nombre es Sergio. Gracias por venir y gracias a vosotros. Y la segunda es algo que siempre me dijo mi psicóloga, que es no te calles las cosas, que eso siempre va mal. Me he sentido un poco mal con la comunidad hoy, sobre todo con los comentarios de una charla de un compañero. Me gustaría recordar una frase que ha dicho mi compañero José Antonio Vela, que es: la sociedad es sexista, machista, LGTfóbica, racista. Los privilegios son invisibles para quien los goza y son norma para quien los sufre. No estoy de acuerdo con que sean totalmente invisibles para quien los goza. Hay gente que tiene miedo a estar en un estado diferente. Ese estado que para otros es nuestra norma. Así que, por favor, mirad a vuestro lado, mirad a vuestro compañero y desead que ellos tengan lo mismo que vosotros. No tengáis miedo a ser igual que ellos. Por favor. Y dicho esto... Y dicho esto, ya empiezo mi charla. Se llama Testing sin dogmas. Antes de empezar con lo típico de presentarme, quién soy, bla, 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 me gustaría hablar un poco de lo que es el testing en 2 minutos. Cuando hable de testing en esta charla, voy a referir siempre a testing automático. Porque el testing no es algo de nuestra industria. Es algo que se hace en muchas otras industrias. Y estamos hablando de testing automático. De hecho, ¿hay alguien aquí que no haga testing? Sin miedo, no como ni nada. Estáis mintiendo. O sea, mintiendo como bellacos. Hacéis testing manual, a no ser que seáis unas super máquinas que programéis el código y sepáis que funciona y lo mandéis a producción y funcione. Que si es así, ole por vosotros de verdad. Pero aunque sea comprobar que lo que estáis haciendo funciona, eso ya es testar. ¿Y por qué testamos de manera automática? Pues porque, como todo, es una automatización... Joder, parezco James. Si sabe James que le quiero mucho, hombre. Es una automatización. Y una automatización es una de las herramientas que tenemos para, entre otras cosas, ahorrarnos tiempo. No solo nos ahorramos tiempo, sino que nuestro código mejora. Y esto es solo un side effect, un efecto secundario, de que las cualidades que se necesitan para que nuestro código sea fácilmente testable son las mismas que buscamos en la calidad del código. Simplemente es un efecto secundario. Y, además, nos elimina cierta cantidad de bugs. Obviamente no todos, no me voy a poner a discutir aquí sobre cantidad, hay miles de artículos al respecto. Una terminología básica es, por ejemplo, tenemos una aserción, que es un chequeo atómico, en plan de esto es igual a esto es mayor que esto tiene esta clase, lo que sea. Después tendríamos un test. Un test es un conjunto de código con unas aserciones. Y después tendríamos una suite o un módulo, que es un conjunto de tests referentes a un mismo componente o lo que sea. Esta es la nomenclatura que voy a utilizar durante la charla. La nomenclatura, particularmente en testing, cada framework, cada librería tiene la suya. Esto a nivel de test. A nivel de tipo de test también lo podemos distinguir como unitario, que es algo más... cuando lo explico a alumnos es en plan de... Mi regla de 3 es, si puedes copiarlo y pegarlo en un codepen y funciona, puede ser testado de manera unitaria. Integración ya es un poco más grande, ya significa que estamos cargando un poco más de dependencias. En este caso me voy a referir, por ejemplo, a un test de un componente. Estamos testando un componente, por lo tanto estamos cargando nuestra librería o lo que estemos utilizando para renderizarlo, pero no estamos cargando toda nuestra aplicación. Si cargásemos toda nuestra aplicación, ya hablaríamos de test de aceptación o end-to-end o algo similar. En este caso se diferenciarían mucho de los otros tests porque lo que estaríamos testando realmente sería el viaje del usuario en nuestra aplicación. Es decir, no testaríamos que, oye, que si renderizo esto, pasa esto. Porque un usuario no va a entrar en tu web y va a decir, me apetece renderizar este componente. No va a pasar.
tendríamos un test más del estilo, si visito la URL X, voy a ver esto. Ahora sí que sí. Disculpad, han sido 3 minutos, no 2. Soy Sergio Arbeo, tengo 31 años y trabajo en Dockyard. Dockyard es una consultora americana y trabajamos ayudando a nuestros clientes a crear productos digitales. Como decía, tengo 31 años. Para quien sepa matemáticas, voy a cumplir 32, que es algo bastante molón, porque es una potencia pura de 2, es 2 elevado a 5. ¿Qué diréis? ¿Qué tiene esto de molón? Pues es que es el único paso de edades en el que, expresado en binario, ninguna cifra coincide. Esto no me va a pasar hasta dentro de, bueno, cuando cumpla 63 a 64. Y si tengo 31, no os lo vais a creer, pero significa que tuve 30. Y si tuve 30, significa que me tocaba la crisis de los 30. Mi problema es que yo ya gasté mi crisis existencialista, el punto que te dan al nacer para los 30, lo gasté a los 27 y no me quedaba para los 30. Así que me tenía que inventar drama. Entonces lo que hice fue empezar a plantearme por qué hago las cosas cuando programo como las hago. Y si no podía encontrar una razón lógica para mantenerlas así, buscaba una forma mejor o buscaba por qué no conseguía encontrar esa satisfacción en la forma en la que hacías las cosas. Para que os entendamos, esta charla no es sobre cómo testar. Esta charla no es sobre ni siquiera cómo testeo, aunque veáis cómo voy a testar, sino es sobre cómo he llegado ahí, por qué hago esas cosas como las hago. La charla se llama Tesis sin dogmas. Un dogma, según la RAE, es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. La segunda, que es la más normal, bueno, la más usual, es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, que tiene ese tufillo a rancio que no me gusta. Y después es un fundamento, puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. Yo soy de formación matemático, entonces un sistema cuantos más axiomas tenga, o dogmas, es peor, es más débil, menos satisfacción tienes al usarlo. Por eso yo solo tengo un dogma. Así que si alguien me quiere denunciar por incumplir el carácter contractual del título de mi presentación, lo siento mucho, solo hay uno, no hay dogmas. Mi dogma es este. Los testing para mí son mi cinturón de seguridad. Como el cinturón de seguridad ha de ser fácil de usar. Esto no es tanto vuestra culpa o en plan de, es que no sé hacer test. Para mí esto es más cuestión de la librería que estéis utilizando. La librería que estéis utilizando debería facilitaros escribir esos tests. Un test ha de ser legible. Es decir, tienes que saber si llevas puesto el cinturón o no. Tienes que saber qué estás testando. Tiene que ser fácilmente debugueable. Tienes que poder comprobar que eso está bien sujeto. Además, tiene que facilitarte la refactorización del código. Saber que no rompes nada por el camino. Imaginaros un cinturón de seguridad que te impidiese cambiar la dirección del coche. Hombre, no os mataríais, pero una puta mierda coche. Y por último, y esta es la parte que es fundamental, el cinturón de seguridad es obligatorio. Trabajo en una aplicación grande. Tengo una de estas cosas que si digo en qué trabajo vienen los abogados y me meten un puro. Pero sí que puedo decir que es una aplicación que actualmente tiene ya poco más de 4.000 test con más de 20.000 aserciones. Y que el propio cliente, que es una de estas empresas que tiene abogados que pueden ir detrás de ti y hacerte pagarles mucho dinero, la utiliza como el gold standard del testeo en su empresa. ¿Cómo escribo? Pues yo empecé todo por aquí. No hago TDD. Si alguien no lo sabe, es Test Driven Development, haces el test antes que la implementación. Empecé a utilizar una técnica que la saqué de un libro que se llama Technical Blogging. En él te explicaban cómo escribir de una manera que me gustó, y no escribo post, pero escribo test. En él, básicamente, lo que haces es escribir los puntos generales y después los desarrollas. Por poneros un ejemplo. Yo creo mi módulo y voy haciendo un skip. Un skip es como un test, pero que a la librería le da igual, no lo va a ejecutar.
diciendo qué es lo que tiene que cumplir mi función, mi componente, lo que sea. A partir de aquí pasaría a implementar mi función, mi componente, lo que sea, y empezaría a desarrollar los tests. Los tests siempre los escribo de la misma manera. Es un patrón conocido, no sabía que se llamaba así hasta hace 3 meses, pero es un patrón conocido. Se llama arrange, que es más o menos pon las cosas en su sitio. Act, que es haz la acción que quieres testar. Y assert, que es testéalo. Estas son las 3 partes, pero para mí no son las partes más importantes. Para mí, lo que me da la vida son estas otras 2 partes. Los espacios en blanco entre cada parte. Me permiten escanear el código mucho más rápido. Y cuando veamos testeo de interacciones más complejas, me permiten ir a través del código mucho, mucho más rápido. Y esto para mí fue como el Génesis. No solo porque fue el origen, sino porque es un poco como el Génesis. Pruebas una cosa, ves que está bien y vas al día siguiente. Para quien no sea de religión católica o no tenga nociones es como creaba Dios el mundo. Supuestamente lo creó en 7 días. Para mí que eso es un poco de marketing, tardó 9 meses y el resto de días vio que era mierda y no los puso en el informe. Y este fue mi inicio. Y mi siguiente paso fueron los hooks. Si no habéis testado o tenéis la suerte de hacerlo con gente que no utiliza hooks, los hooks son funciones que se ejecutan antes o después de nuestro test. Son muy útiles, porque son muy útiles, pero empecé a reducir su uso bastante. Entonces, ahora básicamente lo utilizo únicamente para hacer cosas ajenas al test en sí. Por ejemplo, si tengo que inicializar la internacionalización de alguna manera, si tengo que inicializar data stores, si tengo que inicializar mi librería o mi framework, no es un sitio como cuando estábamos en matemáticas en la EGB, en plan de, no, tengo 2 por 3 más 2 por 4, puedo poner 2 por paréntesis 3 más 4. Eso no es un hook. Esta idea la cogí de una librería llamada Ava, bastante buena, me gusta bastante. No la utilizo porque no es lo que viene por defecto en el framework con el que trabajo, pero si podéis darle solo una pequeña pasadita, está muy bien. Y entonces, si no lo haces en un hook de estos, ¿cómo lo haces? Los tests son código. Sabemos refactorizar cosas de toda la vida. Simplemente crea una función de inicialización. Esto tuvo para mí un cambio que no esperaba, y es que soy capaz de debuguear mucho más rápido mis tests. Porque todo lo que inicializa mi test, todo lo que importa en mi test, está dentro de él. De esa forma, si yo tengo que debuguear un test, simplemente pongo un breakpoint en la primera línea del test y sé que tengo que simplemente ir pasando, metiéndome la función si necesita o no. Esto está bien, porque podéis pensar, hombre, si tienes un hook, pues lo miras y ya está. El problema es que en muchas librerías los módulos pueden estar anidados, eso implica que los hooks van a estar anidados y es un poco horror. Me impide buscar en otros sitios. Bueno, impedir. Me hace la vida más fácil no teniendo que buscar cosas. Y si no utilizamos los hooks para test unitarios, significa que los utilizamos para test de aceptación o de integración. Es decir, vamos a empezar a testar interacciones más complejas. Pero si son más complejas, ¿cómo encaja eso de la range, act y assert en este mundillo? Por cierto, esto también lo utilizo mucho en bugs, lo que vais a ver ahora. Y en bugs sí que hago algo parecido a lo que se podría llamar TDD, que es primero observo que el bug es reproducible, entiendo dónde está, reproduzco el bug en un test, le pongo como nombre alguna referencia a donde está documentado ese bug. Si utilizáis GitHub, issues, pues el GH y el numerito del issue, lo que sea. Y lo reproduzco en el test y lo soluciono. Pero ¿cómo hago esto? Pues es básicamente lo mismo. Tengo una range, tengo un act,
tengo un assert, tengo un act, tengo un assert, y así lo que sea. Una regla importante que tengo es que lo que testea el test, lo que estamos pretendiendo testar con ese test, solo se refiere al último bloque de assert. Esto para mí es importante, por una sencilla razón. Primero, he dicho que esto también lo utilizo mucho cuando recibo un bug. Entonces, tener varios bloques de assert me permite simular más el texto que me viene con la descripción del bug. El usuario vendrá y me dice, oye, cuando estoy en este componente, me dibuja, me pone mi nombre, pero al darle al botón, no me lo oculta. El comportamiento que buscamos es que este componente me renderice el nombre y que cuando le dé al botón, me lo oculte. Y aparte hay otro side effect, disculpad. Otro efecto secundario bueno, y es que normalmente el texto del fallo o te muestra a todos o te muestra solo el primero. Entonces, si en algún momento falla antes de tu assert final, que es el que realmente te importa, te ayuda a debuguear en qué punto ha fallado. Por ejemplo, pensad que este es un test muy sencillo, pero tengo descripciones de test en plan de, es que si voy a esta página, después me voy a esta otra página y vuelvo a la página inicial, habiendo clicado antes a esto, algo falla. Pues eso me permite saber en qué punto me están empezando a fallar las cosas. Pero hay algo que me pone nervioso en este test. Y es que ese selector que tenemos en await click es un selector que es de mis compañeros UXD. No es mío. Y esto fue mi siguiente paso. Abrazar lo que se llaman solid selectors o data test selectors. Son selectores que son sólidos. Son independientes de la funcionalidad. Son independientes de la funcionalidad porque no van a estar en la build de producción. Se van a borrar. No sé qué librería utilizáis. En React hay, en Ember hay, en Angular... Lo siento, no me pagan por hacer esas cosas. Que no me meto con la gente de Angular. Yo estoy muy agradecido de no tener que hacerlo, pero si a ellos les gusta, ningún problema. Y lo bueno es que tiene nada de coste en producción, porque esos selectores no van a estar ahí. Es un poco, si estabais en este mundillo, allá por el 2010, se pusieron de moda las JS classes, que eran clases para añadir comportamiento por JavaScript, que se prefijaban con JS- y así el tío de CSS no las tocaba. Entonces, tenemos el test y era esta línea la que me molestaba. Pues simplemente cambiaríamos esta línea por esta otra. Tendríamos un data test igual al valor que me corresponda. Hay otros que permiten poner data test guión algo, etc. Tenemos un selector asociado a la acción. Esto mola porque si estamos refactorizando y pasamos de tener un punto button a tener lo que sea, solo tendremos que cambiar el selector y el test seguirá pasando. Y no estará asociado, imaginaros que vuestros compañeros de UXD cambian de .btn y empiezan a utilizar BEM o cualquier otra cosa. Tu test no se rompe por un cambio en CSS. Buscad herramientas porque las hay. Bueno, si vuestros tests empiezan a ser fáciles de escribir y salen como churros, funcionan, os vais a juntar con una cantidad importante de test. Y los test son códigos. ¿Cómo refactorizamos esos tests? Y también me puse a pensar en esto. Lo siento, tengo tiempo libre y es lo que hay. Para mí sigue siendo muy, muy importante tener test autocontenidos. Es decir, esa característica de yo poder poner un primer breakpoint en el test y a partir de ahí debuguear. Por eso, las técnicas que voy a enseñar me facilitan eso. Esto es aparte de lo que se llaman custom assertions, que tendrá vuestra librería, o extraer funciones que ya lo hacéis en vuestro código normal. Eso lo podéis seguir haciendo en test. Es código. Pero hay técnicas como matrix testing. Que en una orden de originalidad pues he puesto ese portátil. ¿Nos acordamos de este primer ejemplo? Si os fijáis, hay 3 tests
y los tres son iguales. Si le paso el parámetro algo, me devuelve esto otro. Pues la idea sería tener un código parecido a este. En él, lo primero que tenemos es un array con todos nuestros casos. Unos objetos que nos especifiquen nuestros casos, los cuales vamos a recorrer y vamos a testar. El test se va a parecer mucho al que hubiésemos hecho para cada uno de ellos. Lo único es que el test va a estar parametrizado por las variables de cada iteración. Si, por ejemplo, estábamos en el caso de x e y, pues valdrán x e y. Lo bueno es que yo puedo seguir poniendo mi breakpoint en la primera línea, filtrar por el nombre del test correspondiente y no tengo ningún problema en debuguear. Si pusiésemos la iteración en vez de alrededor del test, dentro del test, tendríamos que hacer un breakpoint condicional hasta llegar al caso que queremos. Eso nos dificultaría un poco el breakpoint, la debugueabilidad. Por cierto, esta idea la escogí. Si me conocéis sabéis que no me gusta nada Go. Lo odio mucho. Go, el lenguaje de programación. Pero este tipo de test es muy, muy típico en Go. Y es una buena idea, me parece una buena idea. Sobre todo porque es muy fácil añadir nuevos casos. ¿Que esta función me está fallando para este caso? Añado una línea y ya lo estoy testando. Pero si nuestro test es código, también podemos aplicar el encapsulamiento, o el mixing, como lo queráis llamar. Muchas librerías tienen esa noción de mixing, de forma de compartir algo, aunque sea un componente. Imaginaros que tenemos ese mySharing component que lo utilizamos en varios sitios a la vez. Y queremos testar lo mismo, en plan de, pues si yo lo estoy utilizando aquí, quiero comprobar que, yo qué sé, pues que al darle se me muestran todas las opciones de compartir que tengo, que comparto la URL adecuada y que si le doy, lo abro y hago clic fuera, se me cierra. Pues ahora lo tenemos en uno y en dos componentes, en mi componente y en vuestro componente, con opciones distintas. Pues suelo hacer algo así. Suelo crear una función, la suelo llamar module for something, module en este caso para el compartidor, al que se le pasa una serie de opciones. Por cierto, intentad que las opciones sean un objeto, así tenemos unos argumentos pseudonombrados. Inicializamos con unos default y ya creamos nuestro módulo. El módulo tendrá tests normales, solo que en vez de parametrizados por las variables de dentro de un for each, lo tendremos parametrizado por esas opciones. También podemos tener test condicionales, en plan de, oye, si hasB es false, pues no me lo pongas. También podemos incluso, imaginaros que queréis testar por cada una de las propiedades, podéis hacer un bucle entre propiedades. Dificulta ligeramente el debug, eso sí, porque es un poco más general. Pero, en cambio, lo podéis testar en todos los lados súper fácil. Tenéis el módulo para vuestro componente, ponéis module for sharing, le dais las opciones adecuadas y ya se testea igual para todos. Puede parecer un poco gilipollez, pero tenemos como una colección de muchas páginas con comportamientos muy similares y esto nos salva la vida mucho, porque no se nos olvida un caso que testar. Simplemente tenemos que llamar a la función adecuada. Después, como he dicho, el cliente es una empresa grande, de estas que tiene abogados. Y no sé si sabéis que muchas empresas piden que vuestras dependencias tienen que ser aprobadas por el departamento legal antes de poder ser utilizadas. Suena divertido. Lo es. Esto te hace pensar, cuando tú necesitas una dependencia, la necesitas ya, no la necesitas mañana. Y le haces pensar, abro la request al departamento legal para ver si me permite. Y te empiezas a plantear cosas. Es como, ¿y si lo intento? ¿Y si en vez de una librería externa? Y así empezamos a utilizar nuestro código de manera que tiene que ser posible trabajar con él estando nuestros datos en un pollo.
No es este tipo de pollos, obviamente, es vamos a ver si lo digo bien en español, un objeto simple de JavaScript de toda la vida. Y mis mocks son así. Básicamente son una función que admiten un parámetro al que llamo traits, que es rasgos, y devuelven un objeto que tiene propiedades, los valores por defecto, username, isadmin, check email, y que al final hacemos un... Yo ya me pierdo, es splat, es splash, es... Vamos, spread. Hacemos una spread del objeto que le pasamos. De esa forma tenemos nuestro valor por defecto y le podemos sobreescribir valores. Nunca los comparto entre archivos. No tengo un archivo con mi megamock del user. Y esto también tiene una razón. Primero, el mock está en mi mismo fichero. Entonces, un simple gd, ir a definición, me lleva fácilmente a él. No tienes un megamock con datos que no necesitas en tu componente. Y no tienes una dependencia entre test. Si dos de tus tests están utilizando una función mock común, estás creando una dependencia entre ellos. Eso puede hacer que escribir un test para algo me joda el test de un componente aparte. Y viendo la función no me merece la pena. Y además me permite evaluar cuán dependiente de este objeto es mi componente. Si yo aquí solo tengo los datos que son necesarios para este componente, me da igual el resto. Tengo una idea de cuánto depende este componente de todos esos datos. Y además, cuando lo utilizo así. Yo tengo un user, creo el mock user, le paso un username. Como lo voy a hacer un assert utilizándolo, pues creo una variable y así me ahorro tener que tener el mismo valor en dos sitios. Y además, si os fijáis, estoy pasando isAdmin false, que es el valor por defecto del mock. Si nos fijamos en el título, dice que devuelve el username cuando no es admin. Es decir, tanto username como no ser admin son importantes para este test. Por lo tanto, me parece mucho más legible decir mock user, y lo importante de este mock user es que tiene este username y que no es admin. Me da igual cuál sea el valor por defecto, lo estoy seteando ahí. Y ya procederé a testar. Y ahora me voy a meter un poco en terreno... ¿Alguien se huele por dónde va a ir la tostada? Snapshot testing. Habéis visto perrete y ya se os ha ido la vida con el perrete. No, lo importante era la foto, joder. Snapshot testing, ¿cuánta gente lo conoce? Vale, hay gente que no lo conoce, así que lo explico rápidamente. Básicamente tienes un valor del cual haces un snapshot. Hacer eso significa que tu librería, si no tiene un snapshot para eso, un snapshot es un valor guardado, una foto, lo va a guardar. Y si existe, lo va a comparar. Si está igual, todo ok. Bueno, es que me van los perretes, lo siento. Si lo compara y está todo ok, no pasa nada. Si no está ok, te muestra la diferencia y te dice, ¿quieres actualizar? Diréis, ¿para qué sirve esto? Pues antes de hatear, os voy a decir para qué sirve esto. ¿Cuántos de vosotros hace testing visual? Mira que me cuesta contar, pero creo que he contado 3 manos. Vale. Esto es súper útil. Nosotros podemos testar, oye, cuando pintas este componente, accede a este selector y compruébame que ahí está el nombre del usuario. Pero eso realmente no me dice cómo está pintada una página web. Lo que mola de esto es que básicamente
Bueno, primero, esto es una foto sacada del blog de Percy. Percy es una aplicación comercial, no tengo nada que ver con estos, excepto que los dos trabajamos en Ember. Es bastante conocida y es una de las herramientas más conocidas para hacer visual testing. Básicamente le dices, tú seteas tu página, voy a esta URL, hago no sé qué, captúrame el screenshot. Y si no hay un screenshot antes, pues te lo captura y ya está. Y si hay un screenshot antes, te lo compara. Y si hay algún error, te lo muestra ahí en rojo, las diferencias. Como vemos, aquí hay un perfil más. Podemos, solo viendo eso rojo, saberlo. Y entonces aquí ya es cuando entra el humano. El humano llega y dice, ok, me parece bien, actualiza el screenshot porque esto está cojonudo. O dice, no, el check tiene que irse. Esto la verdad es que me gusta bastante. Tengo una compañera que le ha dedicado mucho a investigar estas herramientas y la gente de Ionic, con Stencil, tiene una herramienta similar a esto. La interfaz un poco más regulera, porque ni siquiera está hecho producto comercial aún, o no sé si lo van a hacer o no. Pero lo que mola de la herramienta de Stencil es que no solo tienes la comparación visual en imagen, sino que dices, ¿por qué esto es diferente? Le das a un botón y te abre otra pestañica con tu aplicación en ese estado y puedes cacharrear con ella todo lo que quieras. Esas son las cosas que a mí me molan. Pero hay una parte oscura y esto culpo a React. Esto no me da miedo decirlo, esto lo culpo. Hay gente que utiliza el snapshot testing como el ketchup, o sea, se lo echan a todo. O sea, esto es horrible. O sea, podéis buscar en GitHub, el método en Jest es to match screenshot, y vais a ver que hay test que un tiro en la rodilla yo les daba. Básicamente puedes ver, imaginaros, un test como este, en vez de la descripción poner guess user shows a disabled button, pone renders y tienes tus 30 líneas del mismo componente to match screenshot. Vamos a ver un caso práctico que es este. El caso es, un usuario invitado muestra el botón como deshabilitado. Y dices, espero que cuando yo renderice my component user null, he hecho aquí una amalgama de frameworks para que nadie se sienta excluido en su opción tecnológica. To match screenshot. Dices, ¿qué hay de malo en eso? Pues mira, se me ocurre. Imaginaos que tenéis la petición de mejorar la accesibilidad de vuestra web. Este test se rompe. Que cambiáis la forma de nombrar las clases. Este test se rompe. Que añadís datos a ese componente. Este test se rompe. Que cambiéis cualquier clase que ni siquiera tiene que ser porque la que se encarga de que el botón esté deshabilitado. Este test se rompe. ¿Veis un patrón? Un test... por cierto, diréis, para eso están las PR. Sí, pero básicamente lo que tendrías que hacer es venirte aquí. Esto, por cierto, son solo las dos primeras tags, y ni siquiera completas, de un snapshot de Enzyme, que es lo que habéis visto antes, y comprobar que, claro, que es que cuando el usuario es un invitado, el botón tiene que estar deshabilitado. Voy a comprobar las diferencias para comprobar que el botón no esté deshabilitado. Ahora comparadme todo ese trabajo con esto. Renderizo el componente y después compruebo que el elemento al cual selecciono el botón matches la forma que queráis tener el deshabilitado. Ya sea con button disabled, con area disabled true, lo que sea. Si sois de los de match screenshot para todo, 5 minutos. Uy. No, 15 minutos. Joder, y yo corriendo. Vale. Saben de aquel que dio.
¿15 minutos? Ah, vale. Disculpad el interludio. Joder, pues yo estaba preocupado y he quitado slides porque no me estaba dando tiempo. Pero hay muchas más cosas que podemos testar, no solo el comportamiento de nuestra aplicación. Podemos testar los linter. Los linter deberían ir en tu CI como cualquier otra cosa. Personalmente, otra de mis crisis de los 30 es cuando alguien me viene en plan de deberíamos hacer A o deberíamos hacer B, y es como la que puedas lintear, y si me dicen, es que no quiero escribir un linter, es como, pues tanto no te gustará. O sea, lintea. Si tienes una opinión fuerte, esa es mi definición de opinión fuerte. Es tan fuerte como para crear un linter. Otro muy importante que también deberéis lintear, si os importa de verdad, es el tamaño de la build. En plan de, yo no quiero que mi build tenga nunca más de 200 kilobytes, por ejemplo. Pues lintéalo, testéalo. En la build, haces una build, compras el tamaño y dices, sí, te has pasado. Ya está. Y uno muy importante que no testeamos de por sí, pero sí que solemos revisar al menos semanalmente, es el tiempo de la build. Y diréis, ¿por qué? El tiempo de la build es muy interesante, al menos, bueno, yo trabajo en Ember, lo siento, nadie es perfecto. El tiempo de la build en Ember, los tests corren en un mismo navegador. No hay una recarga real entre test. Entonces, cuando hay un memory leak y tenemos una test suite muy grande, la primera forma de detectarlo es en el tiempo de la build. Caso real, teníamos una build de 30 minutos, arreglamos un memory leak, paso a 10, arreglando un memory leak. Entonces, esa es una de las cosas que me gusta comprobar, que no la hemos cagado demasiado. Y ahora viene la parte de sermón, de evangelización, de ¡aleluya!, en la que os quiero convencer de algo. Testear vuestros bugs. Esto es algo que no se puede hacer todavía. Hay una librería de testing que sí que lo tiene, pero ningún test runner lo soporta, así que no lo puedes utilizar realmente. Qnit tiene test, skip y to do. ¿Qué hace to do? ¿Alguien se lo puede imaginar? Si no saco un VPP. ¿Sabes lo que es un VPP? Voluntario por pelotas. Venga, una respuesta. ¿Qué puede ser un to-do? Pendiente de hacer. ¿Quién lo ha dicho por ahí? Vamos a ver. Algo que está pendiente de hacer. Si quiero testar que algo está pendiente de hacer, si ese test falla, sigue pendiente de hacer. Por lo tanto, todo ok. Pero si ese test no falla, deja de estar pendiente de hacer. Por lo tanto, todo mal. Diréis, ¿qué gilipollez es esa? Que yo tengo luces de foco, pero yo veo las cabecitas haciendo así, ¿eh? Esto es algo que se me ocurrió. Yo hacía triaje en Ember. Triaje es coger un bug, mirarlo fijamente y decirme, no, gilipollez, esto no es un bug, para afuera, o mandárselo a alguien para que lo solucione, o mandárselo a alguien para que dé una opinión más experta. Y hay una cosa que se suele pedir es, dame un caso de reproducción, reprodúcemelo en un ejemplico. Claro, eso a veces era un Ember Twiddle, que es un JSIM de Ember, o era un repo, o era un test. Pero si era un test, podía abrirnos un PR, pero ese PR no se podía mergear, porque obviamente el test fallaba. Si tuviésemos soporte para el to-do, esa persona podría escribir ese test como un to-do. Ese test sería mergeable en el código. Habríamos ganado a un contribuidor. Os podrá parecer una gilipollez, pero la mayoría de personas empieza a contribuir a un proyecto de software libre documentando algo, con chorraditas muy sencillitas, se pican y van poco a poco. Estarías favoreciendo que la gente contribuyese de una manera significativa. No solo eso, sino que al equipo de triaje, hablando en cristiano, los que se enmarronan mirando los issues, les facilitarías la vida, porque no tienen que ir buscando al pasado a ver, oye, ¿y este bug de hace un año lo hemos resuelto por casualidad a hacer el refactoring este? No, porque ya te lo estaría diciendo tu test suite.
No sé qué pensáis, espero haberos convencido. ¿A alguien no le he convencido? Porque es que como tengo 10 minutos, esto sí que me gustaría que llegase ahí. Hay muchas preguntas. ¿De las fáciles o de las difíciles? Joder. Bueno, pues empecemos con preguntas. ¿Te gusta la foto? ¿Sabes lo que es? Es el cañón del antílope. Es una foto de un cañón. Esto va para ti. ¿Se puede hacer snapshot texting fuera de React? Sí, Jest lo tiene de por sí. Yo lo he utilizado en Stencil, no para componentes, sino para ciertos valores que eran un poquito largos de testar. Esto no es una pregunta. Excelente prólogo. Esa es la manera correcta de abordar el tema. Felicitaciones. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué contras has considerado que tiene el TDD para preferir no usarlo? Eso yo creo que no es tanto un contra del TDD, sino que a mí no me funciona. Yo estuve haciendo TDD durante 2 años y era en plan de... Es que... Vamos a ver, yo de formación soy matemático, entonces mi forma de construir es otra. Entonces no me iba muy bien pensando así. Me era más fácil pensar todos los casos posibles, hacer una primera aproximación y luego empezar a hacer el ping-pong con los test. No es una contra en el método, yo creo que es más que el método no iba bien conmigo. No sé si es una respuesta, pero lo siento. ¿Qué podemos hacer para promover más el uso de test en el trabajo sin que entre en conflicto con el business time, deadline, etcétera? ¿Qué cojones? Vale. Esta respuesta va a ser un poco larga. Mira, yo tenía momentos en mi vida en los que he predicho cosas. Por ejemplo, cuando murió Bill Carradine, yo puse en Twitter, lo podéis buscar, Bill Carradine se ha muerto haciendo una paja. Y es verdad, se llama asfixia autoerótica y lo puse. Y a los 2 días salió, eso pasó. Y yo tenía una coña, en plan de, la gente de business que lleva corbata, el problema es que se la abrocha demasiado y pues previene un poco aquí el oxígeno llegar al cerebro. Y alguien me pasó el año pasado un artículo científico diciendo exactamente eso. Entonces, te podría dar una respuesta optimista de no, tú empieza a hacerlo, verán las estas, busca tu trabajo. ¿Qué programa has usado para realizar la presentación? La parte de focalizar en partes del código es muy interesante. Me gustaría saber quién ha hecho la pregunta o quién está interesado en esto. Es Bameda. Ah, vale, Vale, perdón. ¿Me podéis dar luz de sala? ¿No? Es que quiero observar... Mírame fijamente, por favor. PowerPoint. Esto lo cuento. Empecé a utilizar presentaciones de HTML. Como no toco CSS porque me echan de mi trabajo, pues no hago presentaciones en HTML. Empecé a utilizar Keynote, me gustó mucho. El problema es que cuando cambiaron del motor de renderizado a ser HTML realmente, cuando hacía animaciones con un recuadro y agrandaba ese recuadro, el borde del recuadro se hacía más grande y al terminar la animación hacía clic y volvía a su tamaño al que debía. Entonces busqué qué tal estaba PowerPoint y PowerPoint la animación está guay. ¿Cómo hago el highlighting? Pues esto es... Vamos a hacer un mirror. ¿Se ve bien? Vale. Tanto Keynote como PowerPoint tienen... Keynote lo llama Magic Move y PowerPoint lo llama Morph. Que básicamente es que si tienes 2 slides con los mismos elementos, va a hacer una animación lineal entre los 2 estados. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a ver dónde tengo una parte de la focalización. Os vais a llevar una decepción, también os lo digo, ¿eh?
Mira, por ejemplo, aquí. Pues tengo todos estos estados, el recuadrito está ahí arriba, el siguiente estado es este, que tengo un recuadrito pintado con transparencia, el siguiente estado es este, y el siguiente estado es este, y el siguiente estado es este, con los recuadritos fuera. No querréis saber cuánto tiempo perdí ayer haciendo... O sea, la presentación en la que salen los recuadritos por arriba y por los laterales, de forma que no se superpongan las opacidades, de forma que se vea una línea, da igual. A ver, esto lo digo, si vais a dar una charla, lo primero que tenéis que saber es qué tipo de pantalla vais a tener. En este caso es una pantalla que es pantalla-pantalla, no es un proyector a una tela blanca. Cuando es pantalla-pantalla, no podéis utilizar láser. El mío es verde, lo mismo se ve un poco bien, pero ¿veis mi láser verde? Vale, el láser verde se ve más o menos, láser rojo ni de coña. Entonces, como en este caso sí sabía la pantalla, pero como hay muchas veces que no sé qué tipo de pantalla va a tener, siempre hago las señalizaciones en los slides. Utilizo PowerPoint, es más, no me matéis, pago por Office. ¿Consideras que el testigo debería ser llevado por un equipo de especializado individual de QA o como la mayoría de las empresas prefiere que lo realicen los mismos programadores / desarrolladores / diseñadores? ¿Por qué crees que debe ser así? Vale, no es excluyente. Eso es una falacia, si me permitís decirlo así, es una falsa dicotomía. Yo tengo mis tests y tengo QA. QA me permite testar muchas más cosas. Hay cosas que yo no voy a poder testar. Por ejemplo, internacionalización. ¿Qué pasa cuando creo que es en Hindi, tienes 3 niveles de acentos y entonces el título, eso no te lo permite testar fácilmente nada? Las animaciones. Disculpa, pero es que tu página no funciona en el Galaxy Samsung S5 con el navegador de Samsung. De vez en cuando te sacan unos bugs que dices, ¿cómo cojones se le ha ocurrido esto? O sea, me refiero, pensad que es... Primero, son ingenieros cuya misión es ver dónde está fallando tu aplicación. Los puedes ver como tu enemigo, pero es tu mayor aliado. Es como... te permite ver dónde están fallando las cosas de forma que tú no te imaginabas. Entonces, no opino que tenga que ser QA, no opino que tenga que ser el desarrollador, opino que tiene que haber de los dos. ¿Cuándo lanzáis los test end-to-end en el pipeline? Siempre. Vale. ¿El visual testing no ralentiza mucho el pipeline de la aplicación? Vale. En mi proyecto actual no podemos utilizar ninguna herramienta conocida de visual testing porque no podemos tener datos en servidores externos. Actualmente, para hacer un pequeño, en Dockyard tenemos ingenieros, que somos los que programamos en JavaScript todo el puto día, y tenemos los UXD, que son los que se dedican a HTML, CSS, accesibilidad y todas las gilipolleces que se te pueden ocurrir en HTML. Los dos, os puedo prometer, tenemos trabajo 8 horas al día, 5 días a la semana, no nos falta trabajo. Lo digo porque muchas veces me vienen diciendo, deberías saber CSS, es como, somos 3 personas de cada uno y no damos abasto. Ellos tienen su propio sistema de visual testing en local. Tienen que irse a master, correrlo, ir a la rama y correrlo contra los nuevos screenshots. ¿Que ralentiza mucho? Prueba a hacerlo sin automatización. O sea, imaginar tener 40 páginas distintas, querer que vuestro CSS sea medianamente pequeño, imaginaros que os volvéis locos. Es en plan de ralentiza. ¿Frente a qué? ¿Frente a no hacerlos o frente a hacerlos manualmente? Frente a no hacerlos, sí, pero no me ofrece ninguna de las ventajas. Frente a hacerlo manualmente, no ralentiza y me ofrece todas las ventajas. ¿Y más? Disculpa, lo siento. En ocasiones, ¿no se pierde más tiempo en crear el test que en testar a mano?
Esto siempre me... Tienes 31 Solo- segundos. Oh. ¿Pero qué testáis? ¿Solo una vez cuando lo implementáis? ¿Y qué? ¿Después no lo testáis ya en el resto de vuestras vidas? Joder, es que una vez que aprendes a testar y lo haces más o menos fluido, pues tú has escrito ese test y no está corriendo una vez manualmente. Está corriendo todas las veces que haces un PR. Entonces, hombre, más que testarlo una vez manualmente, sí. Más que tener que acordarte siempre de tener que testarlo, ni de coña. 0, clavado. Un aplauso más fuerte para él. Pero puedes hacerme más preguntas si quieres, ¿eh? Te hago una que me la he saltado porque estaba bajando para abajo. Bueno, hay una que dice grande. Eso no es una pregunta, No, que creo. Lo has leído mal. Dice gordo. No, pone grande. Gracias. ¿Qué herramienta utilizas con más frecuencia? ¿Cuál ves con mayor proyección de futuro? ¿Y qué opinión te merece Cypress para end-to-end? Vale. ¿Cuál utilizo más a menudo? QNIT. ¿Por qué? Porque es la que viene con defecto por Ember. ¿Significa eso que tenéis que utilizar QNIT? No, utilizad lo que sea por defecto en vuestro framework de elección. O sea, lo que os facilita la vida. Mi misión aquí no es hacer, oye, chavales, tenéis que utilizar QNIT. Porque yo no utilizo QNIT en todos los lados. A veces utilizo Jest. ¿Por qué? Porque es el que viene con la herramienta que estoy utilizando en ese otro sitio. Y es el que mejor integrado está con ello. ¿Qué opinión me parece Cypress? Me parece una idea cojonuda. Es la misma idea que había con Selenium, etc. Pero me parece un fracaso de los frameworks. Oye, hazme caso. Es que has dicho Cypress y yo he dicho Cypress y a lo mejor me he columpiado. No, es Cypress. Es que cuando hablo en español no sé si pronunciar en inglés, en español, nunca sé. Es el eterno dilema de cómo digo JavaScript o JavaScript. ¿JSON o JSON? Esa es mi pregunta. ¿Puedes añadirla? Me parece un fracaso de los frameworks. Debería estar más integrado en tu framework y hacerte la vida más fácil. Al menos mi experiencia desde Ember, que me facilita mucho la existencia. Una barra basada. De verdad, no os lo podéis imaginar. Pero es algo que tengo pendiente de mirar y no lo estoy mirando porque tenía esta charla para utilizarlo con Stencil. Pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias.